días a todos. Te doy la más cordial bienvenida a este webinar, ya el número 16. En esta oportunidad elegimos un tema tremendamente relevante que nos tiene a todos bastante expectantes e inquietos. Incertidumbre que no solo existe en Chile, sino también entre muchos inversionistas extranjeros y otro tipo de gente relacionada con Chile. Me refiero, por supuesto, al trabajo de la Convención Constitucional. Están pasando muchas cosas en Chile y la Convención Constitucional es quizás una de las más determinantes para el futuro del país. Por lo mismo, nos pareció importante abrir espacios de diálogo y conversación, pero saliendo de la coyuntura y alejándonos también de quienes están desempeñando roles políticos directamente. Por ello, nos hemos acercado al CEP, quienes han mirado este proceso desde sus inicios, institución con más de 40 años de historia y siempre liderando sus trabajos en políticas públicas, esperando que nos provean de una visión y análisis que nos ayude a tener una mejor comprensión y lectura sobre este proceso. Este encuentro, al que hemos denominado la Casa de Todos, el futuro de una nueva constitución, lo hacemos nuevamente de la mano del Diario Financiero y su plataforma DF Live, y por supuesto que con la participación de su directora Marily Luers, quien actuará de moderadora. Pero antes de darle la palabra a Marily, quisiera decirles que en Frontal Trust estamos totalmente comprometidos con el futuro y bien de Chile. Nos importa que al país le vaya bien y que se genere bienestar, independientemente del gobierno de turno y del proceso constitucional. Por ello, seguimos y seguiremos remando con fuerza en favor de este país por un camino de desarrollo y crecimiento que efectivamente sea la casa de todos los chilenos. Muchas gracias nuevamente y por favor, Marily, adelante, demos inicio a este encuentro. Hola Andrés, hola a todos, muchas gracias por la presentación. Les quiero contar brevemente cómo vamos a estructurar esta mañana. Les quiero primero contar que todo esto está siendo transmitido, como bien decía Andrés, por DF en directo, también por otras plataformas del Diario Financiero, y la grabación de este encuentro va a estar disponible brevemente después de que terminemos. Es importante porque en este caso lo que vamos a ver tiene mucha información. Acá la opción que se tomó fue presentar la última información disponible que hay a nivel de estudios con respecto a cómo se ha ido moviendo políticamente esta convención constitucional que está en recta final. Sabemos en el fondo que el 5 de julio deberían entregar el borrador, la convención, y el 4 de septiembre sería el plebiscito. Así que les dejo en el fondo la tarea de ayudarnos con preguntas, con comentarios. Aquellos que están en la plataforma Zoom pueden hacerlo a través del Q&A. Manden sus preguntas, yo la iré tomando durante la transmisión. También quienes están viéndonos en la página pueden hacerlo por cualquiera de nuestras redes sociales del Diario Financiero. Finalmente les quiero contar que vamos a partir de esta manera. Leonidas Montes, el director del CEP, va a hacer una introducción, va a explicar el contexto de este estudio, y luego Aldo Mascareño va a hablar sobre qué es lo que descubrió al revisar miles de cientos de grabaciones y de páginas que han ido saliendo de las comisiones y de los plenos de la convención. Así que con eso dejo a Leonidas, luego a Aldo, y tenemos una media hora de preguntas que les pido me ayuden a nutrir por todos los canales que hemos visto. Adelante, Leonidas. Muchas gracias a Frontal Trust, Andrés Echeverría, y a ti, Marily, al Diario Financiero, por esta invitación a compartir con ustedes lo que hemos estado investigando en el Centro de Estudios Públicos. Como dijo al comienzo Andrés, son tiempos convulsionados, no solo en el mundo, sino también en Latinoamérica y también en Chile. Y bueno, yo creo que los tres grandes desafíos que son evidentes a todas luces son el desafío económico que enfrentamos. Ustedes ya lo saben, vamos a tener un segundo semestre que va a ser complicado. La tasa de interés ya subió al 7%, probablemente va a seguir aumentando, la inflación sigue aumentando, aunque el año pasado tuvimos un crecimiento estelar de 11, y tanto por ciento. Los signos de desaceleración son mucho más fuertes en este periodo, y por eso esperamos un aterrizaje más bien doloroso el segundo semestre. Yo creo que es un hecho que hay que tener en mente.
En lo político hay desafíos formidables para el gobierno de Boric. Por un lado está la relación con el Partido Comunista, que ya se está manifestando, la idea de mantener la coalición del Frente Amplio unida, que no es una tarea fácil porque el Frente Amplio es bastante amplio, por así decirlo, y también está el tema del Congreso, donde ya sabemos que el Senado hay prácticamente un 50% entre la derecha y la centro-derecha. Así que hay desafíos formidables, pero quizás el desafío más formidable es la Convención Constitucional. Sabemos que los gobiernos pasan, pero las constituciones permanecen por largo tiempo. Y aquí es donde me voy a concentrar en mi introducción en el trabajo constitucional. No voy a hacer una historia ni nada de eso porque todos la conocen. Sabemos por de pronto que se amplió el plazo de discusión en el Pleno hasta el 6 de mayo, o sea, vamos a tener discusiones del Pleno más amplias. Se le quitó espacio a la Comisión de Armonización, que va a tener a 40 integrantes, 7 de ellos son escaños reservados. El rol de la Comisión de Armonización, es bueno tenerlo en mente, es más bien de armonizar. Es un lápiz que permite subrayar pero no borrar, por así decirlo, o mover y coordinar distintos artículos. Tengan en mente que ya llevamos 161 artículos, lo que va hasta ahora es más largo que la Constitución que ya tenemos, y es muy posible que lleguemos a una hoja en blanco con más de 300 artículos, una Constitución muy larga para los estándares internacionales. Déjenme contarle un poco lo que hemos venido haciendo en el CEP y cuáles fueron nuestras preocupaciones en cuanto al trabajo que realizamos. En el Centro de Estudios Públicos venimos trabajando en el tema constitucional desde el año 2015. En 2016 se publicó un libro de las propuestas constitucionales donde participaron algunos que están actualmente en la Convención Constitucional. En el gobierno de Bachelet se publicaron los diálogos constitucionales y es un tema que hemos seguido muy de cerca. Antes de introducir a Aldo, déjenme compartir ustedes la pantalla para mostrarles lo que hemos hecho. Déjenme llevarlo. Esto es lo que hemos estado haciendo. El monitor constitucional, hay un equipo de 5 investigadores siguiendo todo el proceso constitucional. Se publican boletines semanales. Esto está liderado por Lucas Sierra, es un proyecto de análisis cualitativo que aporta al debate intelectual, académico y también al público en general. La máquina del tiempo es otro proyecto muy interesante donde comparamos una herramienta que permite comparar toda la tradición constitucional de Chile, todas las constituciones 1828, 1833, 33 modificada, 1925, 1925 modificada, 1980 y 1980 de salida para ver las continuidades y quiebres. Es una herramienta sumamente interesante, ha sido bastante utilizada, pero lo que nos interesa ahora es ver el proyecto C22. Y déjenme contarles de qué se trata esto. Este es un proyecto que surgió de la inquietud y de una alianza que hicimos con la Fundación Microsoft, que nos dio todo el uso de los programas de métodos digitales o casi inteligencia artificial, que nos ha permitido ir siguiendo el proceso constitucional utilizando todas las herramientas. Como decía Marilía, esto es una máquina que permite meter todas las voces y ver los mapas semánticos, meter una biblioteca completa y ver qué es lo que está pasando, meter los Twitter, etcétera, etcétera. Es un proyecto fascinante, es la única vez que se ha hecho en el mundo usando esta herramienta para seguir un proceso constitucional. Y acá hay una serie, esto ustedes pueden ingresar a cualquiera de estos resultados que hay acá y jugar con ellos. Se puede jugar de manera realmente interesante, pero déjenme contarles cómo evolucionó para nosotros esto. Nosotros, un análisis muy interesante que hicimos fue después de las votaciones, las 882 votaciones que se realizaron para el reglamento entre julio y octubre del 2021, ¿ya? Y esto utilizando un algoritmo matemático que se llama el Nominate, que sin distinguir quiénes son las personas o qué ideología tiene, simplemente a través de las votaciones se puede definir dónde se encuentran los convencionales entre izquierda y derecha y centro, entre un eje -1, por así decirlo, donde sería muy al extremo de la izquierda, 0, donde está el centro,
y más uno donde es muy el extremo de derecha. Y utilizamos esta herramienta para ver qué es lo que sucedió. La convención lo que tiene es que tiene muchas votaciones, entonces este algoritmo puede ser aplicado y salen cuestiones realmente sorprendentes. Y ya en octubre nos dimos cuenta de lo siguiente, y esto obedece también a cómo fue el sistema de elección de la convención. Piensen ustedes que aquí se dio el paso a los independientes, representantes de partidos políticos militantes, por así decirlo, hay solo 50 y el resto, los 105, son independientes y escaños reservados. Eso fue bastante único en nuestra historia electoral y esto permitió que entraran muchos independientes, por suerte, y los resultados los estamos viendo. En la importancia de los partidos políticos no podemos olvidarlo, es fundamental, son los que coordinan el debate político, y no olvidemos también que en un plazo de, yo diría, 8 o 9 años, hemos pasado de tener 7 partidos aproximadamente a triplicarlo, hoy día tenemos 21, 22 partidos políticos, entonces tenemos fragmentación de partidos políticos y en la convención tenemos una representación menor de los partidos. Eso es importante. Pero ¿qué nos dimos cuenta con este nominate? Y esto es para introducir a Aldo inmediatamente. Analizando las 882 votaciones que ya se habían dado para el reglamento, el proceso del reglamento que fue muy importante, nos dimos cuenta de esto. Fíjense lo siguiente. Muy pegado al menos uno, teníamos a varios convencionales acá, a Isabel Godoy, más casi en el menos uno, Dayana González, etcétera, etcétera. Aquí encontramos casi un bloque de granito de convencionales que votaban siempre de la misma manera, muy pegados a la izquierda. Y hasta, diría yo, en este periodo, hasta Cristina Dorador, teníamos 58 convencionales que votaron en ese periodo casi como un bloque. Y ustedes empiezan a mover acá a la derecha y empiezan a ver qué es lo que pasa y empezaron a aparecer todos los otros colectivos, los otros convencionales, hasta llegar al centro, donde se encontraban en ese momento Felipe Arboe y Agustín Esquella. Esos son los dos que aparecen ahí. Hasta llegar a la derecha, que es Vamos por Chile, en la derecha son los azules. En el extremo derecho, en esa época, teníamos a Teresa Marinovich, y menos a la derecha, diría yo, casi en el centro, a Bernardo de la Maza, y aquí teníamos a Rodrigo Logan, ¿ya? Esto nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque encontramos que aquí hay un grupo de 58 convencionales muy cohesionados y empezamos a estudiar este asunto y a seguir analizando estos datos hasta que encontramos y intelectualmente vimos que había una influencia muy importante de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y en particular de una corriente intelectual que nosotros denominamos a través de un estudio reciente que hizo Aldo, los decoloniales. Y con esto, que es muy simple, yo le doy paso a Aldo antes de las preguntas que vamos a tener con Marilí para que le explique un poco qué es lo que vimos el año pasado con estos 58 convencionales y qué es lo que significa esta herramienta, su uso y los estudios recientes que hemos hecho y que nos dan mayores luces respecto a la discusión actual. Así que muchas gracias, Marilí. Por favor, adelante, Aldo. Gracias, Leonía, y buenos días a todos ustedes. Voy a comenzar a compartir la pantalla para que ustedes vean la presentación que les queremos entregar con Leonía. El título es el título que tiene este seminario, La Casa de Todos, con signo de interrogación, ¿no? El futuro de la nueva Constitución. Como Leonidas lo ha sintetizado bien, ¿no? O sea, llegamos finalmente, después de todos estos análisis de las distribuciones políticas que Leonidas estaba presentando, a observar que había un grupo muy cohesionado, ¿no? de convencionales situados según este algoritmo de distribución, el algoritmo conocido como Nominate, ¿no? Que clasifica, como bien lo describía Leonidas, a los distintos foros políticos. Esto es un algoritmo que se usaba mucho en Estados Unidos, de ahí surgió, ¿no? En el Congreso norteamericano. Lo clasifica entre izquierda y derecha, fundamentalmente, de acuerdo a sus votaciones. Entonces comenzamos a investigar en este grupo y comenzamos a investigar sus discursos, los programas que habían hecho, después, por supuesto, las iniciativas que estaban presentando. Entonces, con lo que primero quiero partir, ¿no? Para partir con la evidencia de
de estas cosas que estamos descubriendo, es un pequeño pasaje, simplemente a modo de ilustración, ¿no? Hay mucha más distribución de estos conceptos decoloniales, de estos conceptos que utilizan y cohesionan a este grupo que hemos llamado izquierda decolonial en la Constitución actualmente, ¿no? En los distintos informes que han hecho las comisiones, en las distintas discusiones en el plenario, etc. Pero a mí me pareció, ¿no?, un indicador muy genuino, en el fondo, ¿no?, de qué es lo que está, de cuál es ese pensamiento decolonial, que es, como bien lo dijo Leonida, una corriente intelectual que surge más o menos en los años, fines de los años 80, principios de los años 90, con intelectuales latinoamericanos, fundamentalmente, ¿no?, que constituyen una especie de renovación de teorías críticas europeas o de teorías marxistas, ¿no?, también latinoamericanas. Este decolonialismo latinoamericano se funda fundamentalmente o recoge, ¿no?, principalmente elementos de tradiciones indígenas, ¿no?, para constituirse como tal, pero no es exactamente un pensamiento indígena, sino que es un pensamiento, ¿no?, de intelectuales latinoamericanos que trabajan, muchos de ellos en Estados Unidos, cosas así. Pero miren, concéntrense en esta imagen que está acá, que es una iniciativa de convencionales constituyentes que incorporan uno de los elementos fundamentales de este pensamiento decolonial, que es lo que se llama el principio del buen vivir, ¿no?, que tiene distintas traducciones en los distintos idiomas indígenas, pero que ha sido conocido como el principio del buen vivir. ¿Qué es lo que dice esta fundamentación? Es como les digo, hay una iniciativa de algunos convencionales constituyentes que intentan incorporar este principio, ¿no? Hablan de este proceso de imposición y colonización europea sobre el pensamiento y la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Fue fundamentalmente a la hora de instalar las bases de los estados nacionales y el capitalismo, que comenzaba su expansión en el mundo en el siglo XIX. Este marco, y aquí vienen conceptos muy técnicos, ¿no?, muy propiamente de las ciencias sociales contemporáneas, de la filosofía política incluso, ¿no? Y esto está en una de las iniciativas de la Convención. El marco conceptual, ontológico y epistemológico que se impone se funda en la separación de la unidad de la naturaleza, ¿no? Esto sería, en el fondo, ¿no?, la cosmovisión más bien de carácter europea o eurocéntrica. Y esto imposibilita la visión de los pueblos originarios, en la que tal dualidad, la dualidad entre naturaleza y humanidad, no es cierta. Y al contrario, plantea que somos parte integral, ¿no?, de este ciclo de vida, de esta unidad entre humanidad y cosmos, ¿no? Esta interconexión es requisito preliminar para alcanzar, ¿no?, y este es el objetivo del buen vivir, un estado de plenitud, tanto material como espiritual. Si ustedes ven, esto tiene unas connotaciones religiosas, si uno lo evalúa en términos del pensamiento moderno, ¿no?, uno podría decir acá hay connotaciones comunitaristas, hay connotaciones conservadoras, hay connotaciones, ¿no?, tremendamente religiosas, finalmente, que están detrás de este principio del buen vivir, y varias de esas cuestiones se expresan también en el pensamiento decolonial. Entonces, esto solo a modo de ilustración, para darles una primera entrada al problema con el cual vamos a tratar ahora. Entonces, ¿en qué consiste?, ¿no? Y aquí les quiero dar como algunos elementos más conceptuales también para que ustedes tengan el marco general de qué se trata este pensamiento decolonial, ¿no? El pensamiento decolonial, ¿no?, presupone en primera instancia, ¿no?, el reconocimiento, que es un reconocimiento histórico por lo demás, que nadie podría negar a estas alturas de la vida, ¿no?, del proceso de colonización que se produjo desde los siglos XVI, XVII, XVIII, en el fondo, ¿no?, en adelante, ¿no?, un proceso político, económico, de explotación, en muchos sentidos de genocidio indígena también, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y esto es, yo diría, un diagnóstico que es compartido por la historia, por la antropología, por la sociología, de eso no hay duda. La diferencia del pensamiento decolonial es que ellos dicen, bueno, aquí quedó
una colonialidad del saber. Está bien, ¿no? El proceso de colonización puede ya haber terminado en muchas regiones del mundo, de colonización europea, sobre el sur del mundo, puede haber concluido ya, pero lo que se mantiene es una colonialidad del saber, es decir, la matriz de pensamiento europeo es la que se impone, ¿no? Como lo decía esta cita de la Iniciativa Convencional de Norma, se impone sobre las cosmovisiones, ¿no?, más auténticas, ¿no? Hay una pretensión de originalidad, hay una pretensión de autenticidad también detrás de esto, sobre las cosmovisiones indígenas. La colonialidad del saber, por tanto, es una dominación mental, por decirlo así, ¿no?, que establece una jerarquía, ¿no? La cosmovisión europea sería superior, ¿no?, a la del resto del mundo. El resto del mundo es una periferia, ¿no?, colonial que está dominada, subordinada, ¿no?, a esta visión europea, en distintos ámbitos, en el ámbito de la ciencia, de la economía, por supuesto, de la política, y en los múltiples campos sociales que ustedes se puedan imaginar. En el derecho también es muy importante. Entonces, ¿cuál es la propuesta del pensamiento decolonial y por qué se llama decolonial? Es decolonizar esa estructura de pensamiento, es una crítica a esta visión europea del mundo y su reemplazo por cosmovisiones locales, principalmente, ¿no?, en el caso del decolonialismo latinoamericano, por su reemplazo por cosmovisiones de carácter indígena. A mí me parece que hay harto desierto en estos fundamentos, ¿no? Históricamente también hay, por cierto, una matriz europea que en términos de racionalidad nos ha provocado a la modernidad y al mundo contemporáneo muchos problemas en términos económicos, en términos de guerra, pero en términos políticos y jurídicos también, y de reconocimiento. Pero lo que se invisibiliza con este pensamiento decolonial es todo lo que la modernidad ha hecho para superarse a sí misma, ¿no?, tanto desde posiciones liberales como desde posiciones progresistas, ¿no? O sea, en lo que concluye el pensamiento decolonial es que uno tendría que abandonar todo ese proceso de racionalización, pero cuando uno abandona todo ese proceso de racionalización europea, digamos, ¿no?, que proviene de esa matriz europea, también se olvida de todo, ¿no?, lo que la modernidad nos ha entregado como crítica de sí misma. De hecho, el propio pensamiento decolonial es un hijo, por decirlo así, de este pensamiento europeo como crítica. ¿Cuáles son los componentes principales de este pensamiento decolonial? Uno ya lo vimos en la iniciativa convencional que les mostré al inicio, el concepto de buen vivir, ¿no?, que supone esta cosmovisión, esta relación simbiótica, esta unidad entre humanidad y cosmos, por decirlo así, humanidad, naturaleza y cosmos en general, ¿no? El decrecimiento es un concepto que no proviene directamente del pensamiento decolonial, pero que muchos pensadores decoloniales lo integran dentro de su matriz, porque justamente les sirve, que supone justamente este downscaling, ¿no?, de toda la producción económica. Los derechos humanos, ¿no? Ese es uno de los puntos que a mí me parece más crítico, porque los derechos humanos para el pensamiento decolonial son también un producto de los países coloniales, ¿no? Entonces ellos critican este pensamiento decolonial. Uno de esos autores decoloniales, como Miñolo, llega a decir cosas como que los derechos humanos ya no nos van a servir en la tarea de la decolonización, justamente porque provienen, ¿no?, de esta matriz europea, ¿no? Y lo que proponen es reemplazarlo por derechos de la vida o derechos de lo natural, ¿no?, que sería una categoría más amplia de derechos. Y también algo a lo que ya estamos acostumbrados, la plurinacionalidad, ¿no? Ese es un elemento propio también de este pensamiento decolonial. ¿Cómo se ha expresado eso en la convención? Se ha expresado, ya lo vimos, en algunos programas, en varios de los programas de los convencionales, en realidad, en iniciativas de normas, cómo se expresa el decrecimiento, en ciertos principios de comunalidad que ahora están apareciendo a propósito de los distintos niveles de autonomía, ¿no?, que se están proponiendo para Chile: autonomía de la región, autonomías de las comunas, territorios especiales, territorios indígenas, ¿no? Ahí hay un proceso de comunalización, ¿no?, de la sociedad chilena, que tiene una inspiración, ¿no?, decolonial. El pluralismo jurídico es otro elemento también que proviene desde ahí, que se ha expresado mucho, lo que ustedes ya han visto de la existencia de distintos sistemas de justicia, ¿no? Al parecer, algunos de los elementos de ahí también van a
el pluralismo jurídico, o los sistemas de justicia indígena van a quedar únicamente para los indígenas. Eso es algo que se va a definir en el Pleno, pero eso está por verse. Y la plurinacionalidad, hasta ahora, en los 160 artículos que se han integrado, ¿no?, en la Convención, hasta el momento, aprobados ya, ¿no? O sea, el principio de plurinacionalidad está incorporado en al menos 6 artículos, ¿no? En uno muy importante, que yo creo que va a tener una preponderancia muy fuerte en la definición de Chile, es que esta idea de que Chile es un Estado plurinacional e intercultural. Entonces, ese es el panorama, ¿no?, de la Convención. Les quiero mostrar ahora cómo nos fuimos acercando a través de los programas con estos hallazgos. Fíjense ustedes, aquí tenemos arriba las distintas listas las distintas listas acá arriba que fuimos conociendo, ¿no?, a lo largo de del inicio del proceso constitucional, las distintas listas políticas, como se llamaban originalmente. Estaba ahí lista del pueblo, recordemos que eso pasó a ser pueblo constituyente, se han cambiado pero ahí están las listas originales, ¿no? A nivel de los derechos, fíjense ustedes, como que hay uno de los derechos más propios de la tradición moderna, ¿no? Están más o menos todos, ¿no? Como con ciertas diferencias entre pueblos originarios o las listas de independientes y Vamos por Chile, es cierto, pueden haber algunas diferencias, pero todos, por ejemplo, concuerdan en que los derechos sociales son, ¿no?, un elemento que hay que revisar, bueno, y llega a ser ahí contradictorio que se haya justamente rechazado hace una semana precisamente la definición de Chile como un Estado social, ¿no?, de derecho. Pero todos los derechos como propios de la tradición moderna, los derechos tradicionales como fundamentales, humanos, culturales, civiles y políticos, están más o menos, pero empiezan a aparecer derechos nuevos, ¿no?, o pretensiones nuevas de derechos, como derecho a un ambiente sano, derechos sexuales de las personas, de colectivos, de pueblos originarios, derechos de la naturaleza, ¿no? Eso a nivel esas son las cosas que comenzaban a emerger en los programas. Fíjese usted a nivel de los valores, ¿no? Varias de las listas, especialmente las de centro y centro derecha y derecha, hablaban de la idea de bien común, ¿no? Pero después, cuando pasamos a la centro izquierda y la izquierda, comienzan a hablar de la idea del buen vivir, como ya lo definimos, esta integración de comunalidad, de unidad, ¿no?, cosmológica, ¿no?, del humano en el cosmos. A nivel de medio ambiente, muchos hablan aún, ¿no?, y es que ese es un concepto que nosotros tenemos desde los años 70 en el fondo, ¿no?, el desarrollo sustentable, la protección ambiental, la participación también medioambiental, pero otros comienzan a hablar de madre tierra, ¿no?, o de derechos de la naturaleza también, como lo veíamos. Y a nivel de la democracia, ¿no?, hay algunos elementos que todavía no han aparecido en la discusión política, pero que están en los programas y que seguramente van a aparecer muy prontamente en la Comisión del Sistema Político, yo creo, que es los principios, los mecanismos de democracia directa, en el fondo, ¿no?, que se diferencian, ¿no?, de otros elementos a ese nivel también que tienen que ver con la participación ciudadana. Entonces, como ustedes ven, hay unas ciertas transiciones conceptuales, transiciones semánticas, y eso fue lo que comenzamos a ver en nuestra investigación acá en el CEP, ¿no? ¿Cuáles son esas transiciones semánticas? Miren, les quiero pasar muy rápidamente, ¿no?, para darles solo ejemplos de algunas que nos han parecido las más importantes. Por ejemplo, hemos pasado, o estamos transitando, o están esos dos conceptos compitiendo, ¿no?, entre diversidad y disidencia, ¿no? El concepto de diversidad es un concepto que nosotros manejamos desde los años 90, ¿no?, yo diría, en nuestras discusiones políticas en Chile, múltiples como elementos, justificaciones morales, se han hecho justificaciones políticas, se han hecho sobre la base de la diversidad, el reconocimiento, la promoción social y cultural. Pero ahora tenemos el concepto de disidencia, que tiene una connotación, fíjense ustedes, más tribal, ¿no?, más asociada a los márgenes, más referida a disidencias de carácter sexual, de género, ¿no?, de pueblos originarios, de adolescentes. Es decir, como pareciera ser que aquí hay otra cuestión distinta que se quiere decir a diversidad. De hecho, en las discusiones de los convencionales siempre se está hablando ahora de diversidad y disidencia, ¿no?, como elementos distintos, que connotan cosas distintas. Una que es muy clara, ¿no?, también que ustedes ya seguramente han reconocido,
es pasar de hablar de pueblos indígenas a pueblos originarios, ¿no? Y ahora en la convención incluso se ha empleado el concepto de naciones preexistentes también, con un sentido mucho más político y estratégico, diría yo, ¿no? Pero esta relación entre lo indígena y lo originario, ¿no?, ha aparecido desde el origen de la convención. Yo diría que hasta el año que empezó, hasta el mes que empezó el año pasado, ¿no?, la convención constitucional, antes como muy escasamente se hablaba en la discusión pública, de literatura, por supuesto que desde antes, pero de discusión pública muy escasamente se hablaba de pueblos originarios, siempre se hablaba de pueblos indígenas, ¿no? Y ahora, sin embargo, de originarios, y ahora aún más de naciones preexistentes. Otras transiciones, ¿no?, simplemente para ilustrar, pasar de la semántica, ¿no?, de la concepción de la naturaleza como recursos naturales, ¿no?, que tiene cuestiones relativas a la explotación económica, territorial, a la sustentabilidad también, ¿no?, en los programas, a la idea de madre tierra, que claramente tiene esta connotación del buen vivir y más cosmológica. Y acá, lo que ya había expresado en una lámina anterior, ¿no? O sea, la transición también, probablemente no la transición, sino que hay dos conceptos que están ocupando una posición significativa o compitiendo por una posición significativa similar, que son los de bien común, que es más propio de la tradición, con un origen de la tradición moderna, con un origen fundamentalmente católico, yo diría también con altos grados de conservadurismo y comunalismo, y esta idea de buen vivir que también mantiene esa relación. Ahí arriba ustedes pueden ver, ¿no?, ahí una de las formas en que se expresa eso en quechua, ¿no? En mapuche se habla del trofil mongen, ¿no?, que también expresaría esta idea de buen vivir. Pero bien, entonces vimos estas transiciones semánticas y una conclusión intermedia es que pareciera haber como un quiebre epistemológico, o al menos una transición epistemológica en las formas de concebir los distintos objetos políticos en la convención. O sea, las distintas discusiones políticas parecen estar teniendo, al menos con estos 54, 50, 58 convencionales, 60 convencionales que aparecían en este grupo, como los mostraba Leonida, una orientación de carácter decolonial. Acá hay una imagen muy simple, ¿no?, de esta distribución distinta a la que mostró Leonida. Está un poco más tosca, pero creo que es bien ilustrativo también de lo que está pasando. Si ustedes se fijan acá tenemos desde la izquierda, desde los convencionales de la izquierda por acá, hasta los convencionales de la derecha por acá. Esas rayas rojas expresan los tercios, ¿no? Simplemente para ver, si ustedes se fijan aquí, hay un grupo por acá, ¿no?, otro grupo acá y otro acá, ¿no? Estos temas de la izquierda son los que llamamos izquierda decolonial. Y hay como ciertos grupos de convencionales también que hacían de transición entre los distintos macrogrupos, ¿no? Allá están pueblos originarios, Aprodignidad, pueblo constituyente, independientes. Por acá aparecían otros grupos más de centro y de centro izquierda, ¿no?, más la socialdemocracia también, y las listas de la derecha, más algunos independientes no neutrales que quedaban por aquí, ¿no?, y lista del apruebo fundamentalmente, que son estos que están acá. Cuando uno ve esto ahora con un poco de mayor detalle y ojo político, lo que empieza a identificar es que en la derecha aparecían, ¿no?, en esta etapa reglamentaria, esa etapa reglamentaria que culminó en septiembre, continuó después, pero la primera etapa hasta que se constituyó el reglamento fue el 18 de octubre, recuerdan ustedes que comenzó la nueva etapa de la convención, todavía con discusiones de carácter reglamentario, pero hasta ese momento, en esta etapa reglamentaria, no teníamos una derecha que pudiéramos identificar como una derecha dura, una más tradicional, una centro liberal, o sea, como las que más o menos conocíamos. Después, una centro izquierda, más socialdemócrata, ¿no?, más como lo que conocemos como la exconcertación, pudiésemos llamarlo, para que lo entendamos en el registro político histórico de nuestros últimos 32 años. Y acá una izquierda que también es más tradicional, ¿no? El Partido Comunista, Prodignidad, estaban ahí Partido Socialista también, ¿no? O sea, como esa izquierda que nosotros conocimos. Hasta ahí, ¿no?, llegaba lo que conocíamos nosotros, ¿no?, en términos políticos. Pero aparece todo este otro grupo que ya sabemos, ¿no?, que es el grupo que comienza a expresar en sus distintas intervenciones, sean textuales o sean
o sean habladas, ¿no?, en la convención, en los plenos, en las comisiones, ¿no?, estas semánticas decoloniales. Y pareciera que ahí había algo entonces que había que investigar muy técnicamente, ¿no? Y eso fue lo que empezamos a hacer. Es interesante, ¿no?, antes de mostrarles esta, perdón, voy a volver un poquito a la anterior, antes de mostrarles esta página, es interesante que este pensamiento decolonial, como yo lo decía y lo dije muy a la pasada, no es solo contrario, ¿no?, al pensamiento liberal, ¿no?, moderno, sino que también, puesto que, ¿no?, este pensamiento decolonial invita a esta decolonización de la mente, a sacarse la matriz europea, racional, en el fondo, ¿no?, científica, metodológica, ¿no?, de la democracia que conocemos, de las cabezas, ¿no?, también es crítica del progresismo. Y también es crítica de todo hijo político de la modernidad, incluido en ello, ¿no?, uno pudiese decir el Partido Comunista. O sea, el pensamiento decolonial es fundamentalmente de carácter particularista, ¿no? O sea, se basa en espacios locales, se basa en culturas locales, o sea, trata de que eso sea lo que emerja, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, critica el universalismo más abstracto, ¿no?, pudiésemos decir así, más generalista del liberalismo, pero también del progresismo y también de una izquierda marxista, que es muy universalista. O sea, el sujeto proletario, ¿no?, no puede ser más universal, ¿no? El comunismo requiere de ese sujeto universal justamente para su proyecto político de futuro. Y como les decía, y quiero recalcar eso, ¿no?, al hacer eso, el pensamiento decolonial subvalora, elimina, ¿no?, invisibiliza todo lo que la modernidad, tanto el progresismo como el liberalismo han hecho, ¿no?, justamente para sacar a la luz, ¿no?, toda esa diversidad que evidentemente existe en el mundo actual. Esa era la etapa reglamentaria. Veamos ahora lo que ha sucedido en los últimos momentos, ¿no? Acá lo que tenemos es un ejercicio también hecho con estos métodos digitales de desplazamientos políticos, ¿no? Quiero explicarlo, ¿no? Como ustedes ven, saben, ¿no? O sea, en la Convención Constitucional tenemos 154 convencionales, ¿no?, ¿cierto? O sea, hay una posición desde el 1 al 154. ¿No? La derecha ocupa las posiciones, ¿no?, más diría yo, entre el 100 y el 100, no, 37, como entre el 115, por ahí, hasta el 154. Entonces, como haciendo un promedio de cómo se desplazan los convencionales, uno puede obtener el promedio de desplazamiento de las listas. Entonces, por ejemplo, vamos por Chile, ¿no?, se ha mantenido, ¿no?, en su posición entre la etapa reglamentaria y la etapa sustantiva en la cual estamos hoy. Están alrededor, en promedio, de la posición 136. Pero, si uno ve, por ejemplo, el Frente Amplio se ha desplazado desde la posición 75, ¿no?, a la izquierda, a la 71, de nuevo, en promedio, ¿no?, de lo que sus convencionales han hecho. Pueblos indígenas, por ejemplo, se desplazan más hacia uno no puede decir aquí hacia la derecha, en realidad, porque se mantienen en la izquierda, pero la Coordinadora Plurinacional da un salto así muy fuerte hacia la izquierda, y Pueblo Constituyente también acá. Y el Partido Comunista también se desplaza hacia la izquierda. O sea, han existido desplazamientos. Hay una visión distinta entre la etapa reglamentaria, una práctica política más bien distinta entre el periodo reglamentario y el actual. Es muy interesante porque tiene consecuencias, y las consecuencias se observan acá. Este es el mismo algoritmo Nominate, pero ahora aplicado con 2 dimensiones. Ese algoritmo se puede aplicar con muchas dimensiones, pero acá elegimos 2, ¿no? La de izquierda a derecha es la clásica. Acá estas son como los espacios nada más que ocupan los convencionales, ¿no? Esa es la izquierda a derecha, es la clásica, y acá tenemos otra distinción que los divide entre la convicción en sus ideas y una oscilación que invita un poco más a la negociación, ¿no?, de los partidos. Y eso es lo que les quiero explicar ahora. Si ustedes se fijan, en primer lugar, ¿no?, acá tenemos a los 37 convencionales de derecha divididos en 2 grupos. De nuevo, esto es de acuerdo
a su comportamiento en votaciones únicamente, no de acuerdo a sus opiniones, no de acuerdo a sus columnas o su internet, no, solamente sus votaciones al interior del Pleno, hasta ahora van alrededor de 1.500. Y acá el colectivo del apruebo, ¿no? en el medio. Y lo interesante es que en este grupo están esos 60, ahora 64 convencionales, que son más los que hemos llamado de coloniales. Y hay un grupo muy cohesionado, si ustedes se fijan, ¿no? Que votan muy a la izquierda y con una alta convicción en sus pensamientos. Y la clave está acá. La clave está entre esta distinción, entre este posicionamiento que tiene el colectivo socialista y el Frente Amplio. Esos dos colectivos son, el Frente Amplio y el colectivo socialista, son los que están conduciendo, ¿no? el proceso político al interior de la convención. Si uno ve, ¿no? con esa línea verde que está ahí, señala los 103 convencionales que se requieren para los 2/3. Si ustedes se fijan, esa línea pasa exactamente, ¿no? por una sección, por una fracción del colectivo socialista, ¿no? Del colectivo socialista hay alrededor de 7 convencionales que están moviendo, 7, 8 convencionales que mueven, ¿no? el colectivo entero con sus votaciones más hacia el centro, y otros que lo mueven a la izquierda, y el Frente Amplio, ¿no? tiende fundamentalmente hacia acá. Entonces ahí está la tensión fundamental de la convención, y lo hemos visto muy claramente, muy vívidamente, muy dramáticamente, ¿no? en los últimos días también en el proceso de discusión del sistema político, ¿no? Ustedes ya saben, apareció por ahí un acuerdo de sistema político que es algo que se va a discutir en las próximas semanas en la convención. Pero la clave de esto es esa diferenciación. Entonces los quiero dejar ahí con esa última idea de cómo se están desplazando todos estos elementos en el sistema político, y les agradezco su atención. Muchas gracias, Aldo. Invito también a Leonía a que se nos sume a nuestro panel para empezar la fase de preguntas y de conversación. Yo me voy a dar la atribución de hacer la primera pregunta y después le pasaré la palabra a nuestros asistentes. Una pregunta que queda de la parte inicial de tu presentación, Aldo, es ¿cómo se instaló este lenguaje de colonial y más bien esta visión de colonial que parece una corriente intelectual? ¿Cómo llegó a instalarse con esa fuerza? ¿Desde dónde empezó a nutrirse este grupo de constituyentes con este lenguaje? Y la pregunta es si, además de ellos, hay otras áreas de la sociedad donde tú veas que este tipo de manera de ver lo que viene esté así. Sí, yo diría que principalmente esto viene de asesores políticos, ¿no? De asesores de los convencionales, que en su mayoría son gente de las ciencias sociales, que tienen un conocimiento como profundo también de este tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento, como lo digo, existe desde los años 90, ¿no? Incluso antes, ¿no? Y un pensamiento latinoamericanista. Entonces, la mayoría es muy conocido, ¿no? Y tiene un sentido de renovación también de teorías críticas de carácter europeo. Entonces yo diría que tiene esa doble ventaja. Por una parte es un pensamiento que se presenta a sí mismo como un pensamiento auténtico, autóctono, latinoamericano, ¿no? Y por otro lado tiene un sentido crítico también de formas equivalentes, ¿no? de teoría o de teorización o de crítica que se han hecho en Europa. Yo diría que viene fundamentalmente... En ese mismo punto, Aldo Rodrigo Valdés nos manda una pregunta y nos pregunta ¿por qué florecieron ahora en la Convención Constituyente? Y si crees tú que tendrá un futuro político. Yo creo que florecieron ahora justamente porque ahora la mayoría de esos convencionales que ocupan esas distinciones, que ocupan esas semánticas, son independientes. Están anclados a espacios de carácter local, ¿no? Particulares, locales, ¿no? O sea, a espacios muy comunitarios y cerrados, particularistas finalmente. No tienen ese sentido universalista del progresismo, no tienen ese sentido universalista del liberalismo, ¿no? Que tienen visiones generales, en el fondo, ¿no? de lo social, y muy integrativas también de las diferencias al interior de esa universalidad. Esto, al contrario, como
¿no? Se desmarcan de cualquier sentido universalista y ponen el énfasis en el sentido particular. Y eso es la expresión de los movimientos de carácter más independientes que aparecieron ahora en la Convención Constitucional. Tienen futuro, ¿no? Obviamente, si es que, ¿no?, en el sistema electoral nuevo también incluimos, ¿no?, posibilidades de que independientes salgan. Y ese es un riesgo, ¿eh? Un riesgo que está en el acuerdo de sistema político, cuando el acuerdo de sistema político considera que ocupa este concepto de organizaciones políticas para meter dentro de ese partidos políticos y movimientos sociales, ¿no? Entonces, si esas cosas se ponen en un mismo nivel, es muy probable que buena parte de esos movimientos sociales, ¿no?, también sean de carácter particularista y más comunitarista. Me gustaría preguntarle a Leonidas, que me están preguntando, dado que tú estás mirando generalmente los fenómenos políticos, ¿en qué otros países se observa esta irrupción del decolonialismo en la política y qué consecuencias ha tenido para esos países? Bueno, sumándome a lo que dijo Aldo, a mí me parece súper interesante el análisis final de todas las votaciones, porque muestra en el fondo cómo esta izquierda radical decolonial actuó como un imán, en el fondo, a los otros bloques. Yo creo que muchos teníamos la esperanza hace tiempo, cuando partió este proceso, de que de alguna manera, y eso es lo que reflejaban los seminarios, el mundo académico, de que nos íbamos a mover un poco hacia España y Portugal, un Estado socialdemócrata, con derechos, etcétera, etcétera, fundamentales. Pero la verdad es que el giro político que generó toda esta nueva corriente de la izquierda radical decolonial que bautizó Aldo y que ha trabajado en esto, nos mueve mucho más hacia Bolivia y Ecuador. Y eso es lo que se está viendo en este análisis empírico que se ha hecho en base a las votaciones. Es algo que realmente no se esperaba, y respondiendo un poco también a la pregunta de Rodrigo que la respondió Aldo, esto tiene que ver con el sistema electoral y con los escaños reservados, donde muchos independientes y particularmente el PC se unieron a esta corriente, ¿no es cierto? Y no olvidemos que en todo este proceso constitucional ha habido una inflación de escaños reservados para los indígenas y originarios, y también en términos de la Comisión de Armonización, donde hay escaños reservados para pueblos originarios. Entonces eso también juega a favor de esta tendencia. O sea, de alguna manera, Leonidas, lo que la constituyente está haciendo es perpetuar esta manera de ponerse, digamos, de hacer política, donde estarían estos grupos independientes que son mucho más probables digamos, que tengan coincidencias con el decolonialismo. Me está preguntando Marcelo Oliva y Francisco Cerda, que están en nuestro Zoom, nos preguntan, ¿cuál creen ustedes que va a ser la reacción del otro lado de la curva que mostró Aldo? ¿Cómo ese grupo se va a mover con esta realidad de que todo el centro se fue hacia la izquierda? Yo creo que ya estamos viendo esa reacción. No sé cómo ha sido bien impresionante cómo, ¿no?, originalmente las críticas como a este tipo de pensamiento y a las formulaciones como más políticas y propuestas de normas que surgen como desde esta izquierda más decolonial, partieron, por supuesto, de las críticas desde la derecha más dura, luego siguieron con la derecha liberal, pero después se empezó a integrar también, ¿no?, el colectivo del apruebo a esas críticas, ¿no? Se empezaron a integrar elementos de otros lados, no sé, empezó a hablar, apareciera ese movimiento de los amarillos por Chile, después Weissblut, entonces ya no se podía entender que era solo una crítica desde la derecha. Después gente también desde el propio corazón socialista, ¿no?, comenzó a criticar como este ensimismamiento, este enclaustramiento de algunos grupos de carácter más identitario al interior de la convención. O sea, la crítica se ha ido expandiendo, ¿no? Y en el día de ayer la Fundación de Bachelet también hizo como un llamado de atención a la convención que saliera de sí misma, ¿no? Entonces ha habido una expansión en el fondo, ¿no?, desde la crítica, desde los sectores más liberales y tradicionales de derecha también, pero también el progresismo ha comenzado a hacerlo. Ahora me gustaría que entráramos al tema del pivote, que yo creo que ayer cuando preparábamos este seminario, un tema que nos llamaba mucho la atención porque conceptualmente todos pensamos que el pivote iba a estar en los independientes no neutrales, que por ahí iba a estar digamos, la posibilidad de pasarse al 2/3. Sin embargo, de acuerdo al estudio de Aldo y de Leonidas, es el colectivo socialista, más en cierta manera el Frente Amplio, aquellos que permitirían esos 2/3. A mí me gustaría preguntar, ¿qué pasó con independientes
independientes no neutrales y con todas esas fuerzas que parecían moderadoras en un inicio del proceso? Bueno, si quiere, mira, la esperanza que muchos teníamos, Marilí, es que de alguna manera el Frente Amplio y los independientes no neutrales se iban a mover un poco hacia la centroizquierda, pero la evidencia empírica que presentó Aldo nos mostró justo lo contrario, que se movieron hacia la izquierda más radical. Y eso es lo que queda manifiesto en todos los análisis cualitativos y en lo que está sucediendo actualmente en términos de crítica. Ahora el pivote es un pivote frágil. ¿Por qué? Porque, a ver, estas son las ironías de la historia, ¿no? Antes la amenaza era del tercio de la derecha que iba a bloquear. Hoy día la amenaza no es del tercio de la izquierda radical que va a bloquear, sino que los 2/3 son los que están en juego. Entonces, el carácter pivotal político del cual hablaba Aldo, que hoy día está jugando el colectivo socialista, tampoco es algo claro, porque son 16 miembros los que están ahí, y eso es un juego que se está dando actualmente y se ha quedado muy de manifiesto en toda la discusión del sistema político, que realmente ha dado señales inquietantes, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que sucedió con la centroizquierda es que también quedó un poco en el ostracismo respecto a toda esta discusión. Yo no sé si Aldo tiene algo que agregar. Agregar una pequeña cosa de eso, pero que puede ser interesante de observar y que tiene que ver con esta cuestión entre movimientos y partidos, ¿no? Los partidos que están en ese pivote, como tú lo llamaste, Marily, son partidos políticos. Son partidos que fuera de la convención tienen una expresión orgánica, tienen bases, tienen una tradición. El Partido Socialista de no sé, más de 100 años, ¿no? De tradición, ¿no? El Frente Amplio un poco menos, ¿no? Pero ha tenido esa experiencia en los últimos 10, 15 años, en el fondo, ¿no? También de carácter político, han tenido representantes en el Congreso. O sea, son partidos que saben manejarse políticamente, saben manejarse en la negociación, en la formación de acuerdos, ¿no? En la disidencia democrática, ¿no? En el disenso democrático. Esas 16 personas aportan en el fondo la capacidad de aunar fuerza. Exactamente. Lo que no tiene los independientes no neutrales, y lo que no tienen muchos de los convencionales, ¿no? Agrupados en estos otros movimientos que estaban más arriba y a la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento que está de fondo, que yo creo que es muy importante para ver cuál es la importancia de los partidos políticos, ¿no? En el contexto. Claro, de alguna manera en este análisis uno de los temores es que esos partidos pierdan fuerza en el futuro y que no haya esos pivotes de discusión política que en casos especiales. Ahora, me preguntan también, y yo desde redes sociales, que es interesante, es que ustedes plantean que desde el reglamento hasta ya final de febrero, cuando se empezaron a discutir temas ya de contenido, hubo una izquierdización o una radicalización. ¿Cómo se ve la recta final de aquí al cierre de la... Yo sé que eso es pura proyección, pero ustedes deben tener un poco la visión. Sí. Fíjate, Marilí, yo creo que es bueno comentarlo. Nosotros trabajamos durante todo febrero, los equipos siguiendo todo el proceso, y nosotros acuñamos acá esta palabra que nos bajó la depresión cívica la tercera semana de febrero, cuando empezamos a ver todos estos resultados y este movimiento que hemos observado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que viene a futuro? Es bastante incierto y confuso, no hay claridad sobre lo que va a pasar. Lo que sí está claro es que hay plazos definidos claramente, y que, como tú decías, se tiene que entregar esto en julio. El 5 de julio. Pero ya están surgiendo, yo creo que es importante recalcar dos cosas. Uno, a nosotros nos da la impresión de que la convención actuó un poco como una esfera que fue poco permeable por razones de tiempo, lo que tú quieras, a observar o a tomar cosas de lo que estaba pasando afuera. Hubo mucha participación, de eso no cabe duda, pero fue algo muy... ¿Y eso crees tú está cambiando ahora en esta última fase? A mí me da la impresión que sí, porque como dice Aldo, han surgido voces que hoy día están criticando y haciendo llamados de atención, no solo de la derecha, de la centro-derecha y de la centro-izquierda, sino que también, por ejemplo, lo que pasó hoy día con la fundación de Bachelet,
yo creo que es una señal muy potente. El mismo Ahora, presidente nuevamente Boric. son señales, pero nuevamente son señales desde partidos asociados a una tradición y no necesariamente a lo que escuchan este grupo de personas decoloniales, como le ha puesto Aldo. Claro, porque son identitarios y la gran crisis que se produjo es que acá los partidos están subrepresentados. Hay 50 militantes de partidos en la Convención Constitucional y los demás son independientes, escaños reservados, etcétera. Entonces, esto nos tiene que recordar también el valor que tienen los partidos políticos para la democracia. Yo creo que es el gran mensaje, como decía Aldo. Nuestros auditores quieren que profundices un poquito más en el concepto de decolonial, porque de alguna manera dicen esto probablemente es lo que viene, hay que tratar de entenderlo. Roberto Ampuero, que está entre los asistentes, me pregunta si han algunas vinculaciones entre la CAM y movimientos similares y los conceptos de decolonización. Pucha, la palabra difícil. Sí, como yo creo que la vinculación hay que verla en distintos niveles. O sea, seguramente hay inspiración, ¿no? O sea, hay alguna inspiración, hay algún uso retórico también, ¿no? Entre, como se ponía ahí en el ejemplo, entre la CAM y este pensamiento. Yo no diría que es una interpretación, como que no necesariamente un pensamiento conduce a acciones como de un determinado tipo, ¿no? Hay muchas mediaciones ahí entre medio, ¿no? Y mucha práctica política también de fondo. Pero sí, o sea, puede haber esa inspiración. En la convención lo ha habido, ¿no? No he escuchado declaraciones de la CAM, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Me imagino que muy probablemente también pueden tener esa inspiración, pero pueden tener otras inspiraciones también marxistas más clásicas, por ejemplo, en las cuales se combinan estos elementos contradictorios, ¿no? El particularismo decolonial, por una parte culturalista y por otra parte el universalismo, ¿no? De la tradición marxista, progresista o incluso la liberal. Entonces yo creo que hay que estar atento ahí. La práctica política es distinta de la dimensión intelectual, en el fondo, ¿no? O sea, los autores decoloniales, ¿no? son fundamentalmente intelectuales, ¿no? La pregunta política es una pregunta distinta. ¿Hay mediaciones? Sin duda que hay mediaciones, ¿no? Pero no habría que, diría yo, hacer un vínculo así como directo, único y sin ninguna interrupción entre ambas cosas. O sea, no son puros. O sea, la CAM no es pura decolonialidad, por decirlo así, ¿no? Ahora, este concepto del buen vivir, que como bien dices tú, es un concepto que se puede aplicar de diferentes maneras, debería estar bien presente en las semanas que vienen porque viene la fase de discusión de los derechos de las personas fundamentales. Entonces, de alguna manera, el concepto del buen vivir debería ser el que predomine. ¿Ahí ustedes a qué tipo de derechos creen que se va a asociar y cuáles son los riesgos y las ventajas de estos derechos nuevos que van a entrar en la Constitución? Se asocia a derechos de la naturaleza, ¿no? Fundamentalmente a derechos, yo diría fundamentalmente a derechos de la naturaleza, a cuestiones como que en la Comisión de Medio Ambiente como pueden ser problemáticas, como la soberanía alimentaria, por ejemplo, que es esta idea de que los países o los espacios locales o comunitarios sean soberanos en su producción, ¿no? Que puede limitar principios de cuestiones de exportaciones, cosas por el estilo. Se asocia también a las cuestiones de la asociación de territorios y el uso de estos bienes no apropiables, como se están definiendo, ¿no? Que son los bienes, que es la naturaleza, o sea, el agua, el aire, la tierra, no sé, lo que hay debajo de la tierra, que puede ser problemático para la minería, por ejemplo. Yo creo que ahí es donde hay que poner como más atención. En eso se puede expresar ese concepto de buen vivir. ese concepto. Nos quedan 2 minutos, pero sí que voy a unir 2 preguntas del público. ¿Les parece que son más políticas, son más de cierre? Y con eso, en el fondo, terminamos. Cualquier otra pregunta que tengan nos la hacen llegar a Frontal o al DF y nosotros se las pasamos a los autores. Begoña Varas, que está en nuestro chat, nos pregunta, ¿es realista proyectar la opción de rechazo? Y si es así, ¿qué salidas ustedes ven en ese escenario? Y Carla Selman, ¿creen que es realista que se cumpla el calendario finalmente y que tengamos una decisión a la altura de septiembre? Mira, a mí me da la impresión de que el calendario, o sea, no la impresión, se va a cumplir. Chile es un país formalista y hay que reconocer que en todo el proceso de generar el reglamento, si de algo no podemos acusar a los convencionales es de no trabajar. Han trabajado en jornada extenuante y todo el proceso del reglamento, lo que se está discutiendo, los plazos, todo eso está muy bien delineado. Yo creo que esto va avanzando y va a llegar al plebiscito. Yo no veo otra alternativa. Ahora, respecto al futuro, bueno,
En política hoy día no se puede predecir, en economía tampoco, ya lo sabemos, y las encuestas cambian. Eso nosotros en el CEP tenemos experiencia porque hacemos nuestras encuestas y hoy día son cada vez más volátiles, no solo en Chile, sino que en el mundo. Así que hacer predicciones al respecto a mí me parece... O sea, este escenario atrevido. de esta como racha de encuestas que mostrarían una posibilidad, ¿tú crees que pueden ser también circunstanciales? Bueno, por supuesto que son circunstanciales, no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que el proceso continúa, ahora viene la discusión de los derechos y después va a haber, no hay que olvidar también que muchos de los que están hoy día presentes o muchos de los convencionales tienen ambiciones de seguir una carrera política y después viene todo el proceso de trabajo territorial, de campaña, y esto es una realidad política que es ineludible. A mí, o sea, pensar inocentemente que esto se acaba, no lo creo. Yo creo que muchos de los independientes que entraron a la convención, también de escaños reservados, tienen ambiciones políticas. Yo creo que eso es un hecho del cual hay que estar muy consciente. Así que dejo a Aldo para que cierre con su comentario. No, a eso nada que agregar, simplemente darle las gracias a todos a ustedes por la invitación y al público por poner atención y sus preguntas. Voy a llamar a Andrés Echeverría, que está ahí en el backstage, para que venga a despedirnos y agradecerle a nuestros expositores y a nuestro público que ha estado súper atento y mandando muchas preguntas. Se me quedaron varias, pero traté de unirlas. El tiempo pasó volando. Me encantaría que pudiéramos seguir hablando. Aldo, Leonidas, muchas gracias por su tiempo, tremenda disposición que han tenido para participar hoy día. Ha sido un privilegio escucharlos, todos sus insights, conocer los detalles del estudio y sin duda que un aporte muy extraordinario para todos quienes los escuchamos. Dada la importancia al tema del decolonialismo, invito a todos los oyentes a que a través de la página web del CEP tengan acceso al informe de puntos de referencia 597 de ahora de marzo, que toca con bastante profundidad el tema de decolonialismo que nos expuso Aldo y que creo como cualquier ciudadano normal y responsable es un deber familiarizarnos con esta corriente que está ocurriendo y que está claramente nos han revelado hoy día que está muchísimo más presente y protagónico de lo que todos nos imaginamos. Y Marily, como siempre, tu calidad profesional, simpatía, grandísima moderadora. Y bueno, en nombre del Diario Financiero y Front al Trust, agradezco a todos su participación. Nos complace entregar siempre contenido de interés y esperamos vernos pronto en algún webinar en algunas semanas más, también con temas de interés para ustedes. Los dejo invitados desde ya a estos próximos encuentros y les avisaremos oportunamente. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Muchas gracias. Buenos días.